para que se realice esa lipogénesis. Porque esta hormona se llama lipoproteína lipasa. Lipoproteína lipasa. Entonces, cuando esta enzima está en buen funcionamiento, en calidad y en cantidad adecuada, vamos a efectuar así la entrada de los triglicéridos en los adipocitos. Entonces, la actividad de esta enzima en los obesos va a parecer que aumenta de forma proporcionada al tamaño de las células. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros tener en cuenta? El cuidado que realiza esta enzima en nuestro cuerpo. Ahora, la termogénesis sin escalofrío reducida también tenemos que tenerla cuidada, porque cuando la termogénesis se da sin escalofrío, vamos a tener una capacidad del organismo para disipar energía en forma de calor. ¿De qué se trata? Que si nosotros estudiamos esto en un cobayo, vamos a ver que tiene lugar sobre todo en la grasa marrón. Allí la termogénesis se ve cómo se la efectúa, porque esa grasa marrón se encuentra en muy poca cantidad en el ser humano adulto, pero su contribución en el gasto energético no está muy clara. Por eso, la termogénesis de la grasa marrón provocada por la alimentación, por el ejercicio, por el frío, por el estrés y algunas sustancias como cafeína o la afedrina, vamos a tener que es más débil en el obeso. Una persona obesa va a tener todos estos como efectos de daño, porque no va a haber un buen trabajo de termogénesis. ¿Qué quiere decir? Que la persona obesa no va a quemar tanto, no va a tener la calor necesaria para poder reducir esa sustancia que le afecta en su salud. Entonces, al parecer, esto tiende a transformar la energía alimentaria en grasa corporal en vez de disiparla en forma de calor. Es un trabalengua, pero si nosotros le hacemos un pequeño análisis y un pequeño estudio, vamos a ver la importancia de cómo cuidar nuestra salud. Ahora, ¿cuál es el objetivo para un buen tratamiento de la obesidad? Frente a las innumerables formas y maneras de tratamiento propuestas que el mundo ha presentado en la obesidad, por el momento se ha llegado con la conclusión de que el único tratamiento real y eficaz es cuchillo a la garganta y tener disciplina en la dieta. Tener disciplina en la dieta. Por ejemplo, en el principio lo que se intenta es conseguir un balance energético negativo. Y es peligroso, porque es decir que el aporte calórico sea inferior al gasto energético del cuerpo. Pero este balance se puede obtener de diversas formas, con diferentes tipos de dietas, con resultados parecidos en cuanto a pérdida de peso. Si lo único que pretendemos hacer es conseguir bajar de peso, entonces podemos conseguir o utilizar cualquier dieta, pero sin tener en cuenta su composición. Pero, ojo con esto,
su equilibrio cualitativo o cuantitativo, mientras sea de bajo contenido calórico respecto a la ingesta habitual del paciente, no es lo correcto. Ahora bien, hay muchos otros factores que nosotros debemos evaluar. Debe intentarse sobre todo que el paciente sometido a una dieta para adelgazar lo haga sin que la dieta empleada perjudique tanto su estado físico, el aspecto físico, como también el aspecto mental o psicológico. Por eso debe rechazarse todas aquellas dietas que suponen un desequilibrio alimentario capaz de producir algo de trastorno o de daño al obeso. Por eso, debemos de evitar, porque usted al querer ayudarle a alguien, le hace un daño. Y por eso es que ciertas recetas envasadas y le dan al paciente, lo invitan a una dieta de adelgazamiento y de cuidado, va a tener luego un efecto dañino de rebote. Por eso hay que tener cuidado con ese desorden. Otro punto importante es que la pérdida muy rápida de peso como consecuencia de dietas estrictas se supone una recuperación de peso más rápido cuando se vuelve un alimento muy, muy peligroso. ¿Sí? Es por eso que debemos tener cuidado, porque reducir de golpe el peso de un individuo no es lo correcto. Porque cuando más rápido baja la persona, se vuelve una alimentación más rica en energía. A tal punto que el cuerpo asimila hasta un banano. Y por eso hay personas que es lo mismo que consuman un banano que consumir 4 bananos. Porque ya el cuerpo comenzó a hacer un trabajo de adquisición rápida de los alimentos que está ingresando a su cuerpo. Por eso, el obeso, cuando decide seguir un tratamiento, tiene que tener cuidado de no llevar prisa en adelgazar. Porque el tratamiento efectivo no es el que se hace rápido, sino el que se hace a una manera lenta. Porque cuando se lo hace a corto plazo, entonces esto es nefasto. Y todo lo que intentas que haga ese paciente para adelgazar de manera muy rápida le permite de nuevo volver a subir de peso. Entonces, por todo lo que estamos exponiendo aquí, es lógico pensar que frente a un obeso lo que debe hacerse es planificar, plantearle una alimentación lo más equilibrada posible que le permita llevar un ritmo de vida completamente normal, con una restricción calórica que vaya en función con su alimentación habitual, de modo que pueda ir educando sus hábitos inadecuados. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? Que el paciente no entre en desesperación, solo que vaya educándose. Si antes consumía 2 libras o 1 kilo de arroz cocinado, un cerro de arroz, que vaya bajando a 3/4 de kilo, que vaya bajando de una manera ordenada en onzas. ¿Por qué?
estas 35 onzas que tiene el kilo o 38 onzas que tiene el kilo, puede irlas bajando en forma ordenada si lo haces por onza. Entonces, cuando el objetivo de la dieta es de esa manera planificada, vamos a tomar estos apuntes. Primero, que el paciente pierda de peso a un ritmo adecuado. Que el paciente pierda de peso a un ritmo adecuado. Recordemos que debe ir bajando más o menos de medio kilo a 1 kilo por semana. Y eso lo hace mediante una dieta que aporte todos los nutrientes necesarios para evitar cualquier tipo de deficiencia o carencia alimenticia. Segundo, que sea capaz de seguir una dieta durante el tiempo necesario para que éste alcance el peso adecuado. Tercero, que evite que el obeso tenga cualquier tipo de problema psíquico o psicológico derivado de la dieta. Que no se frustre, que no se traume, sino que él vea que con ese orden, en cualquier momento que pierde de nuevo el peso, sabe cuál es el paso a seguir. Entonces, de esa manera, vamos a evitar que frecuente en enfermos que hacen dieta inadecuada, él vea su espejo, que no es como el vecino, como el amigo que perdió peso bruscamente y luego tuvo un rebote. Entonces, de esa manera consigue que su peso deseado se estabilice. Vamos a notar una dieta hipocalórica. Entonces, para que el paciente instaure una dieta correcta, es preciso conocer a fondo cuáles son los hábitos alimenticios de ese paciente en su forma de vida y su historia clínica. Por eso usted, para ayudarlo, tiene que llevar un cuadernito donde anota todo su historial clínico, cómo se ha estado alimentando. Y para eso es necesario que usted lo interrogue y le haga un interrogatorio detallado, exhaustivo. Y mediante este interrogatorio debemos saber cómo y por qué come ese paciente lo que come. Y así, es decir, que las circunstancias que hacen que este individuo coma de esta forma y no de la forma correcta, no debe olvidarse que la alimentación está cargada de afectividad. O sea, usted tiene que llevarlo a razonar. ¿Por qué ha estado comiendo de esa manera? Y que esa manera no es la correcta. Una vez que usted ya tiene todo detallado, todo el interrogatorio, debe menos, o nosotros debemos conocer, por una parte, el comportamiento alimentario y por otra parte, el contenido energético aproximado de su alimentación cotidiana. O sea, usted debe pesar y comprender cuántas calorías tiene 100 gramos de frijoles o de porotos o de menestras, no importa en el país que estemos. Vamos a saber cuántas calorías tiene un huevo si es ovo-lácteo vegetariano. Vamos a tener un peso de caloría, un valor de calorías que el paciente está ingiriendo para saber cuánto debe de ir reduciendo en orden. Entonces, mediante el diálogo con el enfermo, hay que saber interpretar las sensaciones que le refieren al apetito, al hambre, a la saciedad, porque ya hemos estudiado que una cosa es tener hambre y otra cosa es tener apetito.
el paciente debe controlar sus apetitos, pero debe regular el hambre. Porque el hambre es comer todo lo que está delante. El apetito es calificar o escoger qué me gusta, qué quiero comer. Y por eso hay que llevarlo a un diálogo para que comprenda que si hay una exageración de toda esa área sensorial del paciente, entonces eso lo lleva a que tenga patologías que él no se esperaba. Entonces, cuando el paciente conoce que el hambre se refiere a la necesidad de comer, no especificando un alimento, entonces suele manifestarse con sensación de vacío en su interior, con un trastorno o con una presentación de un aparato digestivo vacío, acompañado a veces de las contracciones por el hambre. Pero en cambio, el apetito no es específico de un o unos alimentos, solamente controlado. El apetito ya lo lleva a diferenciar. Esto quiero, esto no quiero. Entonces, ¿por qué lo hace? Solo por placer, solo por complacer su apetito, por complacer incluso a veces el ego. Yo como mejor que fulano y por eso voy a escoger esto que me gusta. Y yo puedo comer chocolates, yo puedo comer esto y lo otro, porque yo quiero. Cuando la persona toma esa decisión no tiene hambre, tiene apetito. En cambio, la saciedad puede manifestarse con sensación de plenitud gástrica o de no tener hambre. Ojo con eso. Y es incapaz de comer nada o incluso con una sensación de náusea. Cuidado con esa área. Entonces, el comportamiento alimentario del obeso puede a veces estar alterado de distintas formas. Alterado de distintas formas. Ejemplo, la hiperfagia prandial, que es un aumento de la cantidad y de la calidad de comida. ¿Qué pasa cuando el paciente tiene esa hiperfagia? Es comer. Hiper es tener súper deseos de comer. Entonces, este aumento de la cantidad y de la calidad de comida, el enfermo presenta un apetito insaciable. Este es el caso del gran comedor, que para tener sensación placentera necesita llegar a la plenitud gástrica, cuando esto es lo contrario de lo que nos enseña la pluma inspirada. Y para ello es lo que lo lleva a consumir grandes cantidades de alimentos. Entonces, es un trastorno propio del hambre que tiene el paciente patológicamente, trastorno propio del hambre. No suele aparecer en las mujeres. Los grandes comedores están orgullosos de lo que comen. Incluso hay países como en África que entre más redonda y grande su barriga es el jefe de la tribu. Y eso es lo que le llamamos el desorden masculino y el apetito desordenado masculino. Entonces, esos orgullosos comedores, así como de llevar esa corpulencia, no se sienten nunca culpables a pesar de las grandes cantidades de alimentos que son capaces de ingerir y que de mucho ingiere
De hecho, lo han llevado a la enfermedad, lo cual su hiperfagia es más cualitativa que cuantitativa. ¿Sí? Entonces, con frecuencia son alimentos como las carnes, los quesos, el vino y el alcohol que están relacionados con la virilidad. Que yo porque soy macho, por eso puedo hacer esto y lo otro. Entonces, para ellos, los alimentos están sexualizados. Es decir, que hay alimentos para hombres como el alcohol, la cacería, que los lleva a consumir carnes. En cambio, ¿cuáles son los alimentos para mujeres y niños? La leche, la verdura y los alimentos sencillos. Entonces, los hiperfágicos suelen pertenecer a familias con hábitos alimenticios exagerados, hasta que llegan a otro punto como la bulimia, teniendo en cuenta que la bulimia es un trastorno grave que requiere fundamentalmente un tratamiento psicoterapéutico y desde el punto de vista dietético debe tratarse con mucha prudencia y a condición de que el paciente está controlada por el psicólogo o el psiquiatra. De esa manera se fusiona el cuidado de un paciente que ya pasó la obesidad y llegó a la bulimia. Entonces, ya ese trastorno psicológico no tiene que verlo solamente un nutriólogo, sino también un psiquiatra o psicólogo. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando la persona comienza a comer y a picar? Ahora, este es un trastorno que se caracteriza por la ingesta masiva de alimentos, aún en horas intermedias y en tiempos limitados con sensación de culpabilidad. Entonces, cuando la persona pica, es un consumo casi continuo de pequeñas porciones de alimento. ¿Y a dónde lo quiere llevar el enemigo con los nuevos nutricionistas? A comer 5 comidas diarias, cada 2 horas. Y las 10 horas diarias que están despiertos, cada 2 horas está comiendo. ¿Acaso no es el deseo del enemigo que nosotros estemos enfermos? Ahora, eso hace un pájaro, pero el pájaro come poquito y lo está defecando enseguida. Pero la persona lleva a un trastorno su salud. Y esto constituye una respuesta inadecuada de incitaciones emocionales diversas, como angustia, como cóleras, como aburrimiento, como insatisfacción. Todo esto es producto de andar picando y picando y picando. Yo le digo a esos pacientes, usted come una sola vez al día. Pero no, doctor, no, usted come una sola vez al día. Eso quiere decir que come desde que se levanta hasta que se acuesta, porque está comiendo todo el día. Entonces no ha terminado de comer, nunca termina de comer y come todo el día. Entonces, la orientación de la dieta en función de estas alteraciones de comportamiento alimentario, específicamente la bulimia, es indispensable que se lo haga con un psiquiatra, ya que la instaura de una dieta puede ser una fuente de ansiedad que aumente la frecuencia de la crisis. Entonces, usted, si tiene esto, debe reconocer que necesita ayuda. Si un familiar tiene eso, tiene que tener ayuda psiquiátrica. Ahora, para obtener buenos resultados, es esencial la motivación del paciente. Ponemos como título, motivación del paciente. Cuando la iniciativa de adelgazar es personal o directa, es decir, es el mismo paciente
el que está motivado para comenzar un tratamiento, entonces el resultado puede ser mucho más satisfactorio. Así nosotros no vamos a caer en se puede decir, en una falla en el tratamiento. Porque cuando el obeso le consulta y está de acuerdo que él está enfermo y busca a un médico o algún familiar, eso lo va a permitir que lo pueda motivar correctamente. Pero en cualquier caso, para que la dieta sea aceptada, es necesario que las renuncias que comporta toda restricción sea compensada de alguna forma. Una motivación importante es la salud. Entonces, ¿cómo usted lo puede llevar motivándolo? ¿Qué quieres tener? ¿Enfermedades o resultados? No debe de ser simple y sencillo, sino con una verdadera motivación. Y así de esa manera, en el caso del hiperfágico, que quiere ser fuerte, que quiere ser sano, la normalización de la glucemia o de la hipertrigliceridemia será recompensada. Si no la motiva, entonces hay que presentarle que su estética lo necesita, que la adquisición de una figura más esterilizada es una considerable gratificación. ¿Qué vas a tener como resultado? Vas a presentar un cuerpo saludable, un cuerpo ordenado. Y así de esa manera va a llevar, no importa, va a llevar un resultado feliz para él y para su familia. Tenías que cortarlo bien. Sí. Y este entero, hacerle la... El largo, hacerlo al porte de los dos, ya. Y que le haga la rosca, dame el lapicero. El largo cortando. No. Mídelo si queda igual. No. Entonces que lo corte. Para que llegue así. Entonces, si nosotros conseguimos que por medio de la motivación podemos ayudar a este paciente a que alcance la figura óptima para su presentación en el trabajo, para su presentación en el hogar, para evitar que en la universidad, en el colegio, o sea, secundaria, no sea objeto de bullying, entonces hemos ganado a ese paciente para que pueda llevar este tratamiento motivado a obtener una figura y una salud aceptable. ¿Cuál es entonces la dieta que debemos llevarle a ese paciente? Si el medio para conseguir que un obeso adelgace es darle menos energía de la que él gasta, es preciso evitar la alimentación desordenada o su alteración de su salud, provocando de esa manera carencias innecesarias. Por ello, es necesario la restricción, la cual no deberá ser excesivamente severa. La restricción no debe ser de una forma excesiva severa. Algunas veces basta con ir reorganizando sus alimentos para que el paciente entienda que el deseo no es hacerle daño ni provocarle un desmayo, sino que ni cuenta se da el momento que ha llegado a la normalización. Pero a menudo se imponen dietas demasiado estrictas y un cambio brusco que el paciente siente que su salud y su estado está decrépito. Entonces, las dietas de adelgazamiento cuyo aporte energético no sea inferior a 1.500 kilocalorías por día contienen todos los nutrientes adecuados, siempre que nosotros estructuremos bien esa dieta. Entonces, en general,
el aporte alimentario debe ser cualitativamente restringido y cualitativamente equilibrado. Por favor, esas dos palabras. El aporte alimentario debe ser cuantitativamente restringido y cualitativamente reequilibrado. ¿Sí? Ahora, la reducción energética de la dieta se hará siempre en función de la ingesta espontánea. ¿Qué quiere decir? Que lo que el paciente acostumbra a hacer debe llevar un orden. En principio, se aconseja reducir un 40% aproximadamente de la energía de su alimentación habitual, procurando desequilibrar la dieta lo menos posible. Procurando desequilibrar la dieta de ese paciente lo menos posible. Así, un enfermo cuya alimentación se estima entre 2.500 calorías, lo haremos en una reducción de 1.000 calorías, no más, que corresponde a 40%, quedando por lo tanto un aporte de 1.500 calorías. Entonces, el aporte energético debe reajustarse en el transcurso del tratamiento. Ya que debido a la pérdida de peso que se va produciendo, hay una disminución del metabolismo basal. Por tanto, es conveniente empezar el tratamiento con el máximo aporte para poder reducirlo más adelante si es preciso. Usted va haciendo que él vaya gradualmente reduciéndolo. Y de esa manera no hay rebote. Y de esa manera no hay carencias. Entonces, no nos olvidemos que el paciente debe ingerir proteínas, glúcidos y también debe reducir las famosas grasas o lípidos. Entonces, las proteínas. El paciente debe asegurarse su aporte proteico adecuado. Debe el paciente tener un aporte proteico adecuado, ya que el déficit proteico no es saludable. No debe producirse, porque podría aumentar la pérdida de masa activa. Las recomendaciones se cifran alrededor del 15 al 20% de aporte energético, aconsejándose una buena proporción de proteínas de alto valor biológico y débil valor calórico. Mire, les explico. Un paciente, y ojo con esto, un paciente que va a cambiar drásticamente una alimentación de cantidades de proteínas y de carbohidratos, no crean que va a quemar la grasa. Ustedes lo que van a hacer es que ese paciente destruya su masa muscular. Y eso es lo peligroso. Eso es lo que proporciona debilidad, aunque esté obeso. Porque el cambio brusco lo llevó a eso. Por eso nosotros dentro de la dieta no debemos tomar un consejo inadecuado. Y debemos hacer que las proteínas nunca estén deficientes en ese paciente. Ahora, los glúcidos. El aporte de glúcidos debe constituir el 50% de las calorías. Ya sabemos cuánto debe de ser de proteína, del 15 al 20%. Pero los triglicéridos, el aporte
de carbohidratos o de glúcidos debe de ser del 50% de las calorías totales que el paciente necesita aproximadamente. En general, se sabe y se recomienda suprimir los glúcidos saludables y consumir los glúcidos ricos en almidones y fibras. Los carbohidratos deben de tener almidones y fibras. En caso de que la dieta debe ser muy estricta, no hay que recomendar menos de 50 gramos de glúcidos al día para prevenir la cetosis. Para prevenir la cetosis. Porque en el equilibrio hídrico del organismo influyen considerablemente los glúcidos de la dieta. Cuando estos se reducen mucho, hay una mayor pérdida de peso a corto plazo debido al descenso de los líquidos. Mucho cuidado. Ahora, cuando usted está llevando a un paciente a un tratamiento, mucho cuidado de hidratarlo, porque el desequilibrio hídrico va a hacer que haya una baja o un desorden inapropiado. Ahora, vamos a los lípidos. Los lípidos son recomendados de un 30%, ya que tenemos 20% de proteína, 30% de lípidos y 50% de carbohidratos. De todos los 1500 calorías, debe llevar un 30% de calorías en los lípidos. El aporte energético que necesita el paciente debe de ser acompañada con un 30% de lípidos. Es conveniente proporcionar pocos ácidos grasos saturados y mantener un aporte adecuado de grasa insaturada. La dieta debe llevar ese orden. Ahora, las fibras necesarias en la alimentación debe tener mucho cuidado, ya que las dietas ricas en fibra tienen como ventaja la sensación de saciedad que producen en algunos pacientes, ya que a la vez que favorece el tránsito intestinal, también aumenta especialmente la pectina, que es la excreción del colesterol. Cuando usted quiere rechazar o expulsar colesterol de mala calidad, debe tener un aumento de pectina para que así esta ayude a la evacuación del colesterol. Y también en la ingesta debe haber vitaminas y minerales. Cuando las dietas son muy estrictas, por debajo de 1500 calorías, debe complementarse con vitaminas y minerales, ya que por debajo de las 1500 calorías es difícil conseguir los aportes recomendados, teniendo en cuenta que este tipo de dieta debe seguirse durante largo periodo de tiempo. Con frecuencia de las comidas, vamos a conocer cuál es la frecuencia de las dietas en varias tomas, como lo hacen los nutricionistas de 5 a 6 dietas en el día. Entonces, es conveniente por diversos factores. Mejora la tolerancia a la glucosa y reduce el colesterol plasmático. En el plasma de la sangre tenemos esa ventaja que va a disminuir la necesidad de andar picando, según el consejo que le dan los nutricionistas. Entonces, ¿qué hace por otra parte el comer así de 5 a 6 porciones diarias?
Un investigador como Fabry demostró en animales de experimentos que una reacción alimentaria suministrada de una sola comida hace aumentar más de peso que si está de una forma desordenada o comiendo 3 a 4 o 6 veces al día. Ojo con eso. Algunos me dicen, ¿y usted por qué conserva ese peso si solo come una vez al día? Este estudio me llevó que aunque como una vez al día, pero solo las calorías que el cuerpo necesita, mantengo mi peso. ¿Sí? Porque hace que la reacción sea completa en mi cuerpo. Y mejor que la fraccionaria. Pero no todos tienen ese control, no todos tienen esa energía, porque hay que tener esa resistencia para poder llevar esto. Y esto está estudiado científicamente. Pero si usted no controla, va a subir de peso aunque sea una comida diaria. Y es que tener mucho cuidado con esto. Porque repasemos esta frase. Cuando se hizo el estudio en cobayos que una sola alimentación suministrada en el día aumenta más de peso que si está haciéndolo fraccionaria en varias tomas, porque un aumento de la lipogénesis parece ser más en el hombre que ocurre lo mismo. Entonces, nosotros no sabemos tener cuidado porque cuando no lo haces correctamente, entonces la persona llega a tener desequilibrios. Y aunque hay divergencias en este respecto, si usted lo pone a práctica correctamente, va a ver la diferencia. Evidentemente, al proponer la dieta, debemos tener en cuenta las exigencias patológicas asociadas. Caso muy diferente en la obesidad. Vemos a menudo obesos hipertensos que necesitan dietas pobres en sodio, además de la restricción energética. O sea, bajamos la energía, pero también debemos bajar el sodio. Todo eso hay que tener en cuenta para ayudar a un paciente obeso. Así que la hiperlipidemia también es de mucho cuidado, porque la hiperlipidemia también suele ser hiperrecurremia, porque la hiperuricemia de un paciente es producto de haber también tenido un desorden nutricional, igual como el hipertenso, igual como el hipertrigliceridémico, igual como el enfermo renal. Ahí tenemos la hiperuricemia. Entonces, si el paciente tiene todas estas patologías, hay que tener mucho cuidado, porque es evidente proponer una dieta en orden a todas las patologías que tiene ese paciente. Y otro factor a tener en cuenta, si el obeso realiza algún deporte o ejercicio físico importante para poder adecuar su ritmo de comida al horario del ejercicio. El nivel económico y la cultura del paciente debe valorarse a la hora de confeccionarle su dieta. Ojo, el nivel económico y la cultura del paciente debe valorarse a la hora de confeccionar su dieta. Entonces, debemos tener mucho cuidado porque el paciente necesita tener todos esos puntos por delante o presentarle al consejero dietético
cómo debe de hacerle su dieta respecto a todo lo que él padece. Por eso debemos intentar por todos los medios que el enfermo recoja toda la información que le estamos suministrando y que lo asimile por completo, ya que a veces hay grandes dificultades, sobre todo en enfermos ancianos o en analfabetos, debiendo recurrirse entonces a técnicas específicas. Porque usted no le puede hablar de todos estos términos de kilocaloría, de hiperuricemia, no puede hablarle de hiperlipidemia si el paciente no tiene conocimiento de lo que le está hablando. Pero para llevarlo a un control debe hacerlo con otros términos. Lo importante es que él razone con su poco o nada de conocimiento que necesita este cambio en su salud. Que el Señor les bendiga y este ha sido mi aporte en este día. Feliz día.